Hey, ¿qué tal? Soy Lovedog Wolf Escalupo. En este capítulo planeaba tratar sobre la tesis de Claude Shannon, una de las tesis fundacionales de la informática, la lógica booleana y los clasificadores. Sin embargo, como saben, estoy en maestría y por cuestiones de mi tesis no pude leer toda la tesis de Shannon. Por tanto, voy a darle un poco más de tiempo para poder desarrollar correctamente este tema. Pero por otro lado, me gustaría hablar un poco más sobre algunas cosas que involucran a la informática. Espero que este tema también les parezca interesante y que no se decepcionen tanto si estaban esperando el tema de la lógica booleana y estas cosas de la fundación de la informática. Pues bueno, para no alargar más la introducción, como siempre digo, ponte cómodo, ecualiza ese sonido y comencemos. Primero que nada, el concepto de computadora actualmente es para los ordenadores que generalmente se encuentran en formato de laptop o computadoras de torreta o PC gamer o MacBook o como ustedes lo quieran llamar. Sin embargo, es 100% seguro que todos los que están escuchando o viendo este podcast lo están haciendo a través de una computadora. Efectivamente, el celular, la televisión inteligente o la laptop en la que lo estás viendo son computadoras, solamente que en formatos distintos. Y es que veamos un poco, ¿cómo definiríamos una computadora? O para quienes sean de España y otros países donde se les llame ordenador, ¿de dónde viene el término ordenador? ¿O por qué se les llamaría así? Aquí pido una disculpa en nombre de mi perrita, Preciosa, que no sé por qué está ladrando, pero la vamos a tener un rato aquí ambientando. Bueno, regresando al tema, vamos a tratar de definir primero la palabra computadora. Y es que la palabra computadora viene del latín computare, que podría traducirse al español o a un latín vulgar moderno como calcular. Así es. Computar, computadora, es la cosa o la persona que calcula. Si le damos ciertas vueltas al término, podríamos decir que computadora no es exclusivo de las máquinas a las que actualmente denominamos computadora, sino que sería para cualquier cosa que pudiera realizar cálculos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque originalmente estas herramientas habían nacido para ayudar a realizar cálculos de manera más rápida y eficiente. Y esa es una de las cosas interesantes de la historia de la informática, porque lo que ahora utilizan ustedes para escuchar este audio, para ver memes o para cualquier otra cosa, realmente nació como la necesidad de los físicos y los matemáticos para resolver problemas numéricos, para poder obtener valores de problemas que eran bastante complejos a nivel algorítmico. Piensen, por ejemplo, cómo calcularían ustedes una raíz cuadrada. O cómo realizarían una serie de cálculos complejos como, por ejemplo, una serie, un producto. Para los que ya son de matemáticas más avanzadas, una integral, un logaritmo, una función exponencial. Cualquiera de estos problemas realmente eran complicados para su tiempo y requerían tablas. Pero en ocasiones la velocidad de cálculo era mucho más imprescindible de lo que actualmente creemos o podemos observar debido a que ya estamos rodeados de herramientas que lo hacen todo en segundos. Incluso, ahorita que estás escuchando este audio, la computadora está realmente procesando cálculos y cálculos y cálculos que le permiten traducir toda esa información en señales eléctricas que después tu oído va a recibir como la vibración de la bocinita o de los audífonos o de lo que sea que tengas para escuchar este audio. ¿Sí? Las imágenes que ven también son cálculos y cálculos y cálculos que constantemente están posicionando los píxeles de la pantalla que estás viendo.
Efectivamente, cada píxel es un cálculo completo y actualmente este video, que está hecho a 24 fotogramas por segundo, pues está haciendo 24 veces esa operación por píxel, y obviamente está realizando esa operación por píxel multiplicada por todos los píxeles que tiene este video, que muy probablemente esté alrededor del 1080 o del 720p, que si lo piensan sí es una cantidad bastante grande de píxeles. Una cantidad así de grande de operaciones en su momento iba a ser imposible. Pero vamos aterrizando un poco la idea. Creo que ya más o menos estamos viendo o estamos dimensionando la capacidad de cálculo de estas cosas. Entonces, ¿qué es una computadora? Una herramienta para realizar cálculos. ¿Qué podría contar como computadora entonces? Por muy curioso que suene, las calculadoras que utilizan para la escuela, ya sean científicas o calculadoras sencillas, cuentan como una computadora, porque son herramientas para realizar cálculos. Y aunque no lo crean, en su tiempo esas eran las computadoras. Calculadoras sencillas. Bueno, no tan sencillas. En realidad, las calculadoras de ese entonces eran máquinas gigantes, capaces de realizar cálculos bastante rápido. No tanto como las computadoras de ahora, pero sí eran algo rápidas. Algunas de las grandes ideas que surgieron para crear computadoras nacieron como máquinas mecánicas, completamente a base de engranajes. Es impresionante ver la cantidad de herramientas de este tipo, porque denotan una gran creatividad por parte de los mecánicos de esa época. Sin embargo, en sus tiempos no había la financiación suficiente para poder poner en práctica de este tipo de máquinas. Uno de los ejemplos más mencionados en la informática es la máquina diferencial de Babbage, anotado por Ada Lovelace, quien había comentado que esta máquina era capaz de resolver problemas complejos, de volverse una solución general, y vaya que no estaba tan lejos. Resolver cálculos numéricos resulta ser que sí nos llevó a la máquina moderna, pero no específicamente esa máquina. Aunque fue el eco de esa idea la que nos llevó hasta la era moderna, y nos permitió tener sistemas tan complejos como los que ahora podemos ver en el día a día, que se nos hace ya algo que está dado por sentado, pero que en su tiempo realmente fue una revolución enorme. Bueno, ahora pensemos, ¿por qué les llamarían ordenadores? Muy probablemente muchos de ustedes ya tengan la idea de por qué se les llama ordenadores, pero para no hacer larga la historia, es el hecho de que a las computadoras se les tenían que dar instrucciones para que puedan realizar sus operaciones. En un inicio, las computadoras no eran como lo que ahora tenemos, y mucho menos con la era de la inteligencia artificial, donde ya hablarle a la computadora es casi la instrucción. En su tiempo, para poder trabajar con estas computadoras, debían tener un conocimiento específico sobre la forma en la que operaba la computadora. De qué forma debían meter la información, de qué forma debía salir la información, y cuáles eran las operaciones que debía realizar la computadora a fin de tener el resultado final. Algo bastante impráctico, pero que de alguna manera rendía frutos al momento de realizar cálculos, ya que esas operaciones tan extensas o tan revoltosas se volvían instrucciones directas para la máquina, lo cual significaba una herramienta poderosísima en su momento. Imagina esto, tienes que realizar la misma operación varias veces. Es como intentar atravesar un bosque en el que cada árbol es una operación que debes realizar. ¿Sí? Tendrías que pasar por cada árbol y evitar perderte en el proceso. Bueno, en realidad hacer operaciones ya en cierto grado de física o en cierto grado de ciertas ciencias era bastante complejo. No es que fueran complicados, probablemente eran operaciones muy simples, pero que con la suma de las diferentes operaciones que se realizaban podría ser como un bosque de operaciones tan complejo y tan intrincado que podrían haberse perdido en el proceso, teniendo problemas con los decimales, problemas con algunos números
o incluso transcribiendo mal números en el proceso, lo cual terminaría con errores bastante graves al final de la operación. Bueno, programar una computadora para que realice esas operaciones claramente le aligeraría la carga a muchas personas, lo cual supuso una revolución dentro de las áreas de investigación y algunas otras industrias. Luego de esto, obviamente nacieron muchas otras áreas de la computación: computación científica, geometría computacional, métodos numéricos, entre muchas otras cosas. La informática y los programadores empezaban a tener un lugar en el mundo, o más bien dicho, empezaron a existir estas personas y comenzaron a labrar su lugar dentro de la industria y de la investigación. Pues bueno, vamos con otro dato. ¿Cómo automatizaban antes si no había computadoras? En esos tiempos en los que aún no existían las computadoras, o las pocas computadoras que habían, eran monstruos gigantes que estaban ocupando una habitación entera, solamente para realizar unas cuantas sumas y multiplicaciones. Pues para poder responder esto, precisamente estoy leyendo la tesis de Claude Shannon, pero como un adelanto, se utilizaban circuitos con relevadores e interruptores. Así es, con presionar un botón podías crear una reacción en cadena dentro de un circuito bastante más enrevesado. Precisamente la tesis de Claude Shannon lo que intentaba hacer era hacer una teoría generalizadora, de alguna forma dicho, o al menos es lo que llevo entendido hasta el momento de lo que he leído. Y es que lo que se supone que podría ayudar a automatizar las cosas ya era bastante complejo al momento de implementarlo. Lo que hace Claude Shannon es: vamos a trabajar un poco con la lógica de Boole, o sea, los números booleanos 0 y 1, y vamos a crear una especie de aritmética o una especie de matemática que permita trabajar ese tipo de cosas. Así que antes ya se utilizaban sistemas que hablaban binario, no las computadoras, pero ya trabajaban con encendido y apagado. Y se automatizaban haciendo conexiones en paralelo y en serie de muy diferentes formas, con relevadores y botones e interruptores. Para dejar las cosas en claro, el botón sería esa cosa a la que presionas y solamente mientras mantienes presionado mantiene cerrado el circuito. Y el interruptor sería aquel que presionas y solamente por presionarlo se mantiene cerrado el circuito. Lo vuelves a presionar y ahora abre el circuito. Como por ejemplo los de la casa de la luz, que tienen dos estados, en el cual puedes tener o apagado o encendido. No necesita que te mantengas allí presionando el botón en la pared para que mantengas la luz de tu cuarto prendida. Si no, imagínate qué difícil sería. Ahora, por el otro lado, los interruptores serían más como los switches de la casa, o de nuevo los del cuarto, o incluso esos botoncitos que luego tienen en algunos juguetes que lo presionas y se mantienen atorados abajo, los vuelves a presionar y se sueltan y salen, y ya apagan el aparato. Bueno, también existe algo llamado enclavamiento. Esto permite al sistema que si tú presionas algo, se mantiene así, y por mucho que vuelvas a presionar el botón, no cambia, porque lo que hace es que una vez que hay señal, se queda ahí atorado. Digamos que no va a cambiar a menos que interrumpas la señal por completo desde un punto más atrás. Pero obviamente ese tipo de circuitos, para poder explicarlos correctamente, sí necesitaría dedicarles un capítulo completo. Así que dejémoslo hasta aquí. El dato sería que para la automatización previa a las computadoras, ya se usaba el binario, y se usaba con circuitos complejos, llenos de botoncitos y relevadores. Pensando un poco, se me hace algo interesante cómo muchas veces las computadoras nos han ayudado o han hecho cosas interesantes. Pero, ¿qué pasa cuando la computadora se equivoca? Vamos a otro dato, y este es un dato algo triste.
Y es que cuando un programador o una persona que se dedica a la informática no sabe hacer bien su trabajo, puede llegar a causar siniestros terribles. Y aquí me gustaría regresar un poco al libro de Isaac Asimov, en el que entendemos que las computadoras no es que sean malas, es que siguen una lógica, es que tienen un comportamiento basado en lo que se les dio, y su omisión o su acción no son más que el resultado lógico de haber analizado un problema. Pero aterrizándolo en la vida real, tenemos el caso de Dirac 23. Esta era una máquina que permitía realizar radioterapia a los pacientes con cáncer o alguna enfermedad que requiere ese tipo de tratamientos. No sé si hay otras, pero por si acaso. Sin embargo, un problema dentro del programa de esta máquina le impidió realizar correctamente sus cálculos, dando baños de radiación que no correspondían con el tratamiento y que eran superiores a lo que la persona podría tolerar, quedando con un saldo de 3 fallecimientos, desgraciadamente, por detalles de un sistema mal programado, o bueno, mal gestionado. Sí, ese tipo de cosas pueden pasar. Y actualmente con cosas como la inteligencia artificial, el vibe coding y todo ese tipo de detalles, muchas veces se mete código basura que es redundante, que hace lento el proceso y que muchas veces podría ser, si no fatal, al menos contraproducente al resultado que requerimos. Así que reflexionemos un poco alrededor de este caso. Si quieren buscarlo, se los repito, es el caso de Dirac 25. Un problema de software que no estaba bien gestionado y que terminó con la vida de varias personas. Ahora hablemos un poco sobre arquitecturas. No entraré en detalles técnicos sobre cómo funcionan esas arquitecturas ni cómo están construidas, pero digamos que cada uno de los procesadores que tenemos, Intel, AMD, ARM, que si de 64 bits, que si de 32 bits. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, retomando el dato de que antes las automatizaciones se hacían con relevadores y con botoncitos, pues resulta ser que las computadoras heredaron ese algo, pero de una forma un poquito más, digamos, sofisticada. No es que realmente sea como más sofisticada, pero sí llegaron a realizar ciertos circuitos o acomodar de alguna forma todos estos circuitos en una oblea pequeñita. Y cada una de esas formas de acomodar circuitos para poder crear una computadora consiste en una arquitectura. Pero la cosa no acaba allí, ya que el procesador en realidad recibe instrucciones y no todas las arquitecturas usan las mismas instrucciones. Algunas usan algún tipo de instrucción, otras utilizan más instrucciones que otras, algunas computadoras sirven mejor. Bueno, no computadoras, procesadores. Algunos procesadores sirven mejor para poder realizar cierto tipo de tareas, otras para realizar otro cierto tipo de tareas. Algunas ayudan a tener una gran cantidad de actividades o de algoritmos procesándose al mismo tiempo, y otras suelen ser mejores para poder trabajar con algoritmos más enfocados, que no utilicen tantas cosas al mismo tiempo en el mismo procesador. Pues bueno, las arquitecturas tienen ese detalle o ese propósito de que cada arquitectura en realidad está pensada como una especie de circuito que permite resolver ciertos detalles de la computadora, dejando de lado otros más. Actualmente, una de las arquitecturas más importantes de la industria ha sido, por ejemplo, la ARM, que ha permitido con menos instrucciones realizar las mismas tareas que las computadoras de 64 bits y de 32 bits. Ahora, ¿por qué existen de 32 y 64 bits? Bueno, eso tiene que ver un poco más con la capacidad de procesamiento de las computadoras antiguas,
que solo se permitirían tener, digamos, 32 carriles. Y actualmente podemos tener 64 carriles. Pero ojo, no es la única que existe. También existen procesadores de 8 bits, de 16 bits. Creo que de 4 bits también existe, pero no puedo asegurarlo. Y todo esto depende de la cantidad de información que vayan a trabajar estos procesadores. Y ustedes pensarán, ¿por qué todavía existen procesadores de 8 bits o de 16 si es tan poquito? Bueno, porque muchas veces tener 32 o 64 bits es mucho. Es como comprarte un Ferrari para andar por las calles de tu colonia. Si tu colonia no está hecha para echar carreras, lo último que necesitas es un auto deportivo. Con una bicicleta incluso bastaría para poder caminar o bueno, para poder andar por esas calles, ¿no? Pues bien, algo parecido con ese tipo de arquitecturas. En la industria, donde es común tener estas necesidades tan específicas, con 8 o 16 bits es suficiente para programar un controlador que permita automatizar ciertos sistemas o ciertos modelos, porque muy probablemente solo van a manejar señales. Le van a mandar, esto ya está aquí, entonces el procesador dice, vamos a hacer esto, y esto, y esto. Muy probablemente solo requieren el timer, o dicho de otro modo, el temporizador, para retrasar o sincronizar ciertas actividades, lo cual obviamente no necesita una arquitectura tan potente. Así que sí, como dato curioso en esta parte sería, existen diferentes arquitecturas que en realidad podríamos verlo como diferentes formas de hacer circuitos capaces de realizar cierto tipo de actividades o de cumplir con cierto tipo de instrucciones, y aparte la cantidad de bits nos dice qué tanta información puede procesar ese procesador, y que no necesariamente más es mejor y tampoco necesariamente menos es mejor, sino más bien es que cada arquitectura corresponde a un tipo de problema específico. Sí, las computadoras son soluciones generales, pero no necesariamente cubren todo y no necesariamente, ya de manera muy específica, cubren todas las necesidades. Ahora, ¿qué les parece hablar un poco sobre las famosas redes neuronales? No vamos a entrar mucho en detalles sobre las redes neuronales actuales, porque es un tema también que requeriría su propio capítulo en la madriguera. Pero hay algo interesante, y es que las redes neuronales comenzaron a existir cerca de 1960. No como inteligencia artificial, sino como un apoyo a la neurociencia para comprender cómo funcionaba una neurona. El primer modelo matemático de la neurona fue llamado perceptrón. Sí, un perceptrón. Y está hermoso el nombre, porque incluso estaba hecho para clasificar y reconocer. O sea, estaba hecho para percibir. El modelo fue implementado después de un tiempo en un circuito electrónico, no como un programa, porque no existían las computadoras como tal en ese entonces. Y ese circuito era capaz de reconocer a una persona. Claro, eso también tenía sus detalles y habría que investigar un poco más el asunto. Pero conforme se fue viendo que había manera de resolver ciertos problemas de clasificación, efectivamente, la red neuronal, o bueno, los perceptrones, comenzaron a tomar fama de clasificadores. Fue mucho tiempo después y bastante más cerca del 2000 cuando se pudo realizar el primer perceptrón, que sería inteligencia artificial generativa, dicho de alguna manera. Pasamos de intentar emular a una neurona a reconocer personas en un circuito que no fue mucho después de su planteamiento matemático, actualmente modelos capaces de aprender y reproducir lo que aprendieron. Y vaya, es que la red neuronal no nació como una solución de IA, nació como la necesidad de modelar una neurona. Si quieren entender su modelo matemático, es muy simple. Metes señales y hay una función. Y si la función tiene cierto valor,
o un valor más arriba de ese, se considera que la neurona fue activada. Sí, el Neuron Activation. Oh, vaya, cuántas cosas se pueden sacar, ¿no? A mí en lo personal me intriga mucho y me emociona bastante esto de los perceptrones, porque es una historia larguísima y hemos llegado a lo que hemos llegado ahora. De ver a Will Smith comiendo su espagueti todo feo derritiéndose la cara como si estuviera cerca del sol, de ver acróbatas que hacían cosas raras como si estuvieran atravesando la cuarta dimensión, cual Tesseracto, a videos que ya se asemejan tanto a la realidad que son capaces de engañar al ojo no entrenado. Porque sí, aún tienen sus detalles, pero son bastante fieles a la realidad, y eso es lo impresionante. Ahora, esto yo creo que ya es algo que algunos saben, y es que las fotografías y las letras son lo mismo en una computadora. Sí, no estoy jugando, es en serio. Una fotografía, o bueno, un píxel de un color de una fotografía equivale a una letra en la computadora. ¿Cómo es esto posible? Es muy simple, es bastante interesante. Las computadoras modernas y muchos sistemas han heredado cierto detalle con los 8 bits. Y es que prácticamente todo, no todo ya, pero prácticamente todo aún utiliza un sistema de conversión de 8 bits para poder trabajar. ¿Y esto por qué o a qué se debe? Pues porque en realidad mucha de la información puede ser almacenada en 8 bits. Si lo pensamos, 8 bits en realidad es bastante información. Son alrededor de 256 valores diferentes que puede tomar un elemento de 8 bits. ¿Y eso por qué o para qué? Imagina esto. Son 256 tonos diferentes de rojo, 256 tonos diferentes de verde y 256 tonos diferentes de azul. Ahora, 256 al cubo es la cantidad de colores que puedes formar con 8 bits en un monitor. Sí, es una cantidad enorme de colores y de tonalidades. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué con las letras? Bueno, originalmente las computadoras fueron creadas para el inglés. Por tanto, las computadoras solamente tenían ciertos caracteres que mostrar. Signo de admiración de cierre, signo de interrogación de cierre, porque en el inglés, a diferencia del español, no tienen signos de interrogación o de admiración que abren la oración, sino simplemente que la cierran. Los números, dígitos del 0 al 9, el más, el menos, el igual, algunos tipos de paréntesis, algunos otros elementos de puntuación y elementos de demarcación en la escritura de la computadora, como el que, si han estudiado programación en C, el clásico carácter nulo, que le dice a la computadora cuando una frase o cuando alguna cadena de texto ya terminó y lo que sigue ya no forma parte de ese bloque de información. Pues bueno, toda esa información podía caber en 256 valores. Por tanto, si ustedes lo buscan, el código ASCII, A-S-C-I-I, o el código ANSI, A-N-S-I, pueden encontrar que son 256 caracteres diferentes los que se necesitaron durante mucho tiempo para poder trabajar con la computadora. Así que sí, efectivamente para la computadora, una foto, o bueno, el píxel de una foto y una letra no son cosas distintas. Lo que cambia en realidad es el programa que los lee. Si la computadora sabe que es una imagen, no va a pensar que es un texto, va a pensar que es una foto. Por tanto, lo va a leer como una foto, va a calcular los colores y los va a mostrar en la pantalla. Por otro lado, lo abrimos como un archivo de texto, lo va a intentar leer como texto y bueno, si ustedes alguna vez han intentado abrir cualquier cosa como texto, saben el relajo de caracteres raros y de cosas raras que muestra. Si ustedes intentan abrir un archivo de texto como una imagen,
Lo más probable es que no se pueda porque en realidad los sistemas actuales tienen cabeceras y muchas otras cosas raras que les dicen a la máquina cómo debe funcionar, porque pues hay muchos tipos de imágenes y cada imagen tiene su forma de leerse. Lo cual nos lleva al siguiente dato curioso: codificación. ¿Algunos de ustedes han pensado en por qué diferentes tipos de imagen, diferentes tipos de sonido o diferentes tipos de video tienen diferentes extensiones? Pongamos un ejemplo. ¿Qué de diferente tiene un MP3 a un WAV? ¿Qué de diferente tiene un JPG a un PNG a un BMP? ¿Qué de diferente tiene un MP4 a un MKV, a un MOV o a un AVI? Pues bien, la diferencia principal que tienen esas extensiones es que la forma en la que está acomodada la información y en la forma en la que se tiene que leer es diferente. Así que cada archivo requiere un mapa distinto para poder ser leído. Imaginemos esto. Nosotros somos personas que hablan un tipo de español. Pero vamos a España, vamos a Chile, vamos a Argentina, vamos al norte de México, y el español que hablan es diferente. Necesitamos entender que aunque es el mismo lenguaje, no tiene la misma forma de usarse, ni las mismas expresiones, ni los mismos términos. Por tanto, ya tenemos en cuenta que en realidad necesitamos instrucciones para poder entendernos entre nosotros y traducir entre uno y otro, para que al final el fin principal, que es comunicarse, se pueda dar. Así que sí, cada archivo, aunque sea una imagen, resulta ser que puede tener una forma diferente de leerse y que requiera un conjunto de instrucciones y de operaciones para poder mostrarse en tu pantalla. Lo mismo con el audio, lo mismo con el video. Pueden hacer el experimento o, si quieren, cambiar la extensión. El reproductor va a entender qué archivo es de todos modos y lo va a reproducir. Si están en Linux o si usan Linux, pueden obligar al sistema a leer el archivo como lo que ustedes quieren y notarán que lo único que encuentran es ruido. Bajen el volumen de sus audífonos y lo intentan, créanme. Yo ya lo intenté y no fue agradable. Siguiente dato curioso. Probablemente esto ya no cuenta tanto para las computadoras modernas como lo contaba hace unos cuantos años. Antes, cuando todavía se usaban discos duros, teníamos la conciencia de que todo estaba escrito físicamente en el disco. Y esto es algo interesante porque en realidad todo lo que lee la computadora, todos los archivos que ven acomodados en su escritorio o que ven en sus carpetitas, en realidad no están así en el disco. Muchos de ustedes ya sabrán que realmente esto del disco duro tiene un detalle. Y es que al final es una fila enorme de bits que está en forma de caracol en el disco. Y esta fila enorme de bits que está en forma de caracol tiene todos los archivos. Entonces, ¿cómo es que la computadora sabe dónde empieza un archivo y termina otro? ¿Cómo es que la computadora sabe dónde debe empezar a leer? ¿Cómo es que la computadora sabe dónde guardó el archivo de hace rato? Bueno, eso tiene que ver con algo más interesante, que es 1. Las cabeceras de los archivos. 2. El elemento fin de archivo, o como lo llamarían EOF, End of File, que se utiliza para saber cuándo termina un archivo. Y 3. Tablas de direcciones o directorios. Así es. Quien haya estado en el mundo Linux alguna vez debió haber escuchado la palabra directorio. ¿Y qué es un directorio? Pues sabemos bien que el directorio no es más que el índice que nos dice dónde vive una persona o dónde vive otra persona. En una computadora sería el índice que le dice en qué bit empieza un archivo y de ahí lo lee hasta que termina, o sea, hasta que encuentra el fin de archivo. Para saber qué elemento o qué tipo de archivo es, el sistema tiene algo llamado cabecera. Y la cabecera es, digamos,
la identificación del archivo, donde dice: hola, soy el archivo tal, me llamo así, tengo que ser leído con este tipo de instrucciones. Y todos los archivos, a excepción de algunos cuantos que se consideran formatos crudos o raw data, requieren siempre una cabecera que le diga a la computadora o al programa que los va a leer cómo deben interpretarlos para poder ser leídos correctamente y desplegados en pantalla o reproducidos si es música o video o utilizado por cierto tipo de programas, por ejemplo en el navegador web que le dice soy una página de internet, tienes que acomodar mi información de esta forma y cosas por el estilo. Antes se hablaba un poco sobre discos fragmentados o la desfragmentación de disco. Y es que antes los archivos a veces eran escritos a pedazos. Sí, los archivos se guardaban a trozos, porque antes, imaginemos, escribías tu trabajo, tu tarea en un Word y luego tenías que abrir otro Word para escribir otra tarea y guardabas los dos archivos. Pero luego tenías que editar el Word de antes y le metías fotos, le metías más texto y le metías más cosas. Eso hacía que el archivo fuera más largo, pero como ya luego estaba escrito el otro Word, tenía que brincárselo y empezar a escribir después de ese Word. Luego, el otro, si lo editabas, hacía lo mismo. Imagínalo de esta forma. Tienes una libreta en la que haces apuntes de matemáticas y apuntes de historia. Un día escribes tu apunte sobre matemáticas y apuntas la tarea. Pero luego de eso, tienes que hacer la clase de historia y en la clase de historia tomas tus apuntes. Por tanto, cuando haces la tarea de matemáticas, una parte de la tarea se queda en una hoja y luego tienes que irte hasta el final de tus apuntes de historia en esa misma libreta para poder escribir el resto de la tarea de matemáticas. Bueno, así se vería un disco fragmentado, donde todo está revuelto, pero sabes dónde empieza cada parte. El único problema es que no es muy cómodo de tener y es tardado poder encontrarlo o poder ir leyendo pedazo a pedazo. Imagínate a tu profesor revisando una tarea, tener que pasar por todos los apuntes de historia y luego encontrar ahora sí el otro pedazo de tarea de matemáticas. Bueno, no es algo sencillo y es algo, digamos, poco bonito. Pues por eso existía la desfragmentación, porque el disco también tenía problemas en que si ya termino aquí, ahora tengo que volverme hasta la dirección para decir ¿dónde empieza el siguiente pedazo del archivo? ¿Aquí? Ok. Y luego llegabas otra vez. ¿Y dónde está el siguiente pedazo del archivo? Y otra vez se regresaba a leerlo. Bueno, eso era tener un disco fragmentado. Se creó la desfragmentación con el propósito de optimizar la velocidad de lectura del disco y evitar corrupción de datos. En fin, cosas que antes se vivían y que ahora, gracias a los nuevos sistemas, ya no se viven tanto. O en su defecto, ya no se viven. Ahora, ¿qué les parece un dato curioso sobre el Internet? Imagínense que están conectados ustedes, o sea, su computadora, el teléfono de su hermano, la computadora de su mamá, el vecino que te robó la red y cualquier otra persona en tu casita tiene sus dispositivos conectados. Pues imagina esto. Para la red, en manera general, son la misma persona. La red dice, oh, es de esta casa, pero ahí no acaba. Los sistemas de internet actuales requieren acomodos un poco más enredosos, en el cual incluso hay un vecindario de redes conectadas o de casas conectadas que terminan yéndose ahora sí a internet como una sola cosa. No te preocupes, la información de tu teléfono sigue intacta, la información de tu casa sigue intacta. Lo único que pasa es que todo al final tiene que ir encapsulado en un conjunto de información que se va pegando.
Ok, sale del teléfono a la casa, pero ahora tienes que ubicar la casa, así que te pones la dirección de la casa. Luego sales al vecindario de diferentes casas conectadas a internet. Ahora te ponen la dirección de ese vecindario y ahora sí sales a internet. Esa cosa se va hasta la página donde tú quieres tener la información, digamos YouTube, y de YouTube regresa al lugar donde te redirigen y dicen, este va para este vecindario, y ¡pum!, te mandan al vecindario. Luego del vecindario el enrutador le dice, este va para esta casa, ¡pum!, y te manda a la casa. Y luego tu módem, tu router, dice, esto va para este teléfono, ¡pum!, y va para el teléfono. Así de interesante puede llegar a ser una red de internet. Bueno, tal vez interesante no sea la palabra que se busque mucho, pero todos son direcciones. Es como cuando te vas a la fiesta de tu amigo y le dicen, bueno, vamos a esta colonia, en esta calle, en esta casa. Y muy probablemente en la casa haya alguna habitación donde se está haciendo la fiesta o la cochera. Entonces sería en esta colonia, en esta calle, en esta casa, en esta habitación o en esta cochera o en esta parte de la casa. Y ya ubicas dónde va a ser la fiesta. Pues bueno, con el internet es un sistema de direcciones similar, pero que trabaja a través de números. Y así es como pueden ubicar quién está en dónde, o sea, quién está en la página, de qué casa viene, porque generalmente la red de internet está ligada a cierta información, y también de qué servicio se está tratando, porque el vecindario es el servicio de internet que usas. Megacable, Easy, Telmex, bueno, estos son los de México. No sé en sus ciudades o en sus países, si me están escuchando de otro país que no sea México, qué otros proveedores de internet tienen. Pero sí, en general, eso es una de las cosas interesantes que tiene el internet, que no cambia de un sistema de direcciones como cuando vas a la fiesta de tu amigo. Recapitulando un poco, las computadoras son calculadoras. Calculadoras capaces de crear esa experiencia visual, auditiva y de muchos otros tipos que puede proveer este tipo de aparatos. Podemos llamar computadora a los celulares, a las televisiones, a los laptops, a los de escritorio, a las calculadoras. Bueno, ustedes me entienden. Y además, el binario no se ha usado principalmente para computadoras, sino que las computadoras lo han heredado de sistemas aún más viejos que todavía se siguen usando en algunas industrias. Los procesadores son bastante interesantes, ciudades de circuitos, cada uno con configuraciones diferentes, con capacidades de manejar cierta cantidad de información. En algunos casos, manejar más información es más benéfico, aunque gaste más energía, y en otros, manejar una menor cantidad de información y gastar una cantidad más pequeña de energía es mucho más benéfico, o incluso, como en el ejemplo del Ferrari, es la mejor y la única opción viable. También hay que reflexionar un poco sobre el uso ético de los sistemas y sobre la responsabilidad de una persona que se dedica a este campo, como el caso del TERAC 25. También podemos entender que las computadoras han evolucionado bastante, pero que al final no son más que números lo que maneja, y aún siendo números, tenemos videojuegos, tenemos videos, tenemos fondos de pantalla animados, tenemos música, tenemos herramientas de edición de cualquier cosa. Tenemos un sinfín, un sinnúmero de diferentes formas de experimentar las computadoras o la vida virtual. Tenemos las plataformas digitales, tenemos las redes sociales, todo un conjunto de cosas. Cada una distinta, cada una proveyendo experiencias diferentes. Y al final, todos son matemáticas. La informática es la matemática vuelta a experiencia. Bueno, al menos de una forma poética dicho. También tenemos algunos detalles interesantes sobre cómo se almacena la información en las computadoras, porque al final todo es una cadenita, así como en el metro la gente va sentadita en sus asientos, toda la información está puesta así.
en un tren bastante largo, a decir verdad. Y entre más información quepa en el disco, más largo es el tren. Y muchas otras cosas interesantes, como por ejemplo que una imagen y los textos son prácticamente la misma cosa, o al menos en algunos casos. También podemos reflexionar un poco sobre el perceptrón, que nació como un modelo matemático para entender la neurona y terminó siendo una de las bases de la inteligencia artificial moderna, incluso de la inteligencia artificial generativa. Y que por cierto, tanto a la inteligencia artificial como concepto, como al perceptrón como herramienta, realmente no se le tuvo mucha fe, así que le pasó algo parecido que a la máquina diferencial de Babbage. Fueron un concepto, pero solo hasta tiempos modernos pudieron ver la luz. Pero bueno, ¿sabes algún otro dato curioso de informática? ¿Hay algo que has encontrado interesante en lo que comenté? ¿O alguna cosa que dijeras, tal vez no está tan bien dicho lo que dijo este lobo? Bueno, pueden ponerlo en los comentarios, yo los leeré. Y espero que les haya parecido interesante este capítulo sobre datos curiosos de la informática. Hay muchos otros datos curiosos, pero creo que esos los dejaré para otro capítulo. Yo soy Lovedog Wolfoscalupo y esto fue el podcast de la madriguera de Lobo Friki. Y recuerden, cualquier cosa que los lleve a aprender, a descubrir o a entender cómo funciona el mundo es ciencia. Cualquier cosa que los lleve a nuevas ideas o a comprender la lógica detrás de las palabras es filosofía. Así que no tengan miedo de tener nuevas ideas, no tengan miedo de compartirlas, no tengan miedo de corroborar si tal vez estén bien o tal vez se hayan equivocado en algo. Y tampoco tengan miedo de preguntar cosas obvias, porque ahí, justo ahí, está el espíritu de hacer ciencia.